Com dèiem, globalment ensenyem un valor, que és fer una xerrada el dissabte a matí, amb vermut inclòs. Vermut que haig de dir que ens convida el Nico. El Nico no vol tenir cap tipus de dieta per fer aquesta xerrada i en la dieta que nosaltres tenim per poder portar tant gent tan maca com ell, doncs hem pensat dissabte i al migdia podem convidar un vermut que veritablement ens convida a Nico, d'acord? Per la qual doblement agraïts. Es pueden aplaudir. Aún, si no hubieran aplaudido, es la leche, tío. Esto ya es la leche, de verdad. Però bueno, res, comencem una bona activitat. Molt contents, un dissabte al matí a les 2:30 teníem molts dubtes. De fet, vam fer com una petita proposta, a la secció havíem de valorar si podien venir, no podien venir, no ho hem fet mai, però estem encantats de tota aquesta gent. Llavors, agrair a l'Ateneu, una altra vegada, per tot el suport que ens dona a qualsevol tipus de proposta directament. Agrair a la Marta, a l'Esther, a la Montse, a la Lola, a la Carmen. Setmana rere setmana s'ocorren d'una manera. Mireu el vermut que s'han preparat. Estem amb l'exposició col·lectiva, aviam si finalment surt endavant. Estem lluitant per això i amb totes les propostes que anirem fent. Sense elles això no funcionaria. O sigui, Fotografies de l'Ateneu, sense aquest grup que dona tant de suport i a més a totes les persones que no he nombrat aquí, però en qualsevol moment ens està donant suport. I també volia fer una forta abraçada al nostre company i amic, el Juanjo Ortega, i a tota la seva família. Està passant la pèrdua de la seva mare. Avui ha estat a l'enterro. Sense dubte estaria aquí al Juanjo, per la qual li volem fer i traspassar aquesta abraçada i aquest suport que segur que l'ha notat i que segur que continuarem. Han sigut mesos complicats i volia només fer aquest reconeixement. Fora d'aquí, una petita publi de la propera xerrada. La propera xerrada, abans d'entrar ja directament amb el Nico, la farem el 19 d'abril i ve l'Ariadna Arnés. Direu, no sé si la coneixeu o no, Ariadna Arnés. Últimament s'ha passat una miqueta a la part de la intel·ligència, o sigui, està a part de la intel·ligència artificial. De fet, el contacte que ens va proporcionar la Carmen, de fotògraf de l'Associació de Fotografia de Sant Just, ella va fer un taller d'intel·ligència artificial. El que passa és que quan vas parlar amb ella vas veure que és una persona increïblement creativa, que porta una carrera fotogràfica brutal, i llavors vam pactar que en comptes de mirar més per intel·ligència artificial, que ens expliqués com havia arribat aquí amb aquesta part tan creativa que té l'Ariadna. Frases d'ella, no sé el significat de la meva fotografia, però sé que això parla de mi perquè he evolucionat amb mi, efectivament. Sempre se sent veure un record, sempre que veus un record tens el sentiment. I al final la meva fotografia surt del cor, sense filtres, a cada moment. Hi ha una cosa que és eterna. Ariadna Arnés, el 19 d'abril, divendres, aquí a l'Ateneu, tinc aquesta experiència de fotografia, inaugurem quan traiem ja el cartell de publicitat sobre l'Ariadna i espero que possiblement els professionals de presentaran. D'acord? Ja està, jo ja fora d'aquí tinc el Nico. El Nico l'hem anat presentant durant aquests dies, vam estar a la ràdio, va estar molt xulo, vam estar l'altre dia va estar informatiu també de Ràdio Sant Feliu i tinc 3 apunts. Creixement interior és reflectències de les seves imatges. Profunditat, connexió entre l'essència i la personalitat. Convida a explorar la nostra pròpia essència, això us explicarà ella ara. La contemplació és un art, i tant. La fotografia és una eina per practicar l'atenció, allò que ens llegim tant als tallers, l'atenció, capturar el moment i crear moments duradors, eterns, per sempre. Constància i paciència, o sigui, atenció, constància i paciència, ho anem repetint, però és que el Nico, que
Nicolás, Rico, ho transmet d'una manera les seves imatges, vull dir, respira d'una manera tan... Hi ha fotos que les he fet tots al gòtic, el gòtic, el born, però sempre hi ha una mirada diferent, no? Sempre hi ha un punt diferent llevat. Però sempre també el llibre, que està molt xulo també, perquè això ja parlarà jo després, però és que trobes unes imatges que tu has passat 50.000 vegades per allà i veus que aquella imatge funciona d'una altra manera. Poc més, ja m'he quedat prou, no vull treure temps, per la qual un fort aplaudiment al Francisco Pamico. I m'ha demanat que no sigui això com un... ¿no? ¿Cómo era? Como un monólogo, ¿no? Si alguien tiene una duda, si alguien quiere contrastar, si alguien quiere, tenemos aquí un micro para poder directamente y puede preguntar. Sí que haremos un torno de preguntas y una vegada finalitzada la xerrada, doncs tindrem allà el barbut que hem preparat per tots vosaltres, d'acord? Ara sí, ja, Nico, tu tienes aquí el mando, ahora quitaremos luces, ¿vale? Y endavant. Bueno, pues ¿se me escucha? Sí. En primer lugar, muchas gracias a Joan por haberme traído aquí. Para mí es un placer muy grande. A Javier, por supuesto, y a todos vosotros por la asistencia. Yo no estoy acostumbrado a dar charlas, estoy acostumbrado a hacer fotos, entonces espero no quedarme un poco atascado, que me den una soletilla y bueno, ya me iré apañando. Pues bueno, es verdad que, bueno, yo soy Nicolás Rosselló, aquí de San Gil de toda la vida, aunque estuve viviendo fuera en diferentes lugares muchos años y bueno, para el que no lo sepa, yo soy cocinero desde hace más de 30 años, tengo un restaurante ahora, San Juan de Espí, desde hace 7 y bueno, pues desde mi infancia siempre me ha acompañado una cámara, ¿no? Creo que la primera que tuve fue cuando hice la comunión, la típica de carrete, con un botón y ya está, ¿no? Y a lo largo de la vida siempre me ha ido acompañando pues esos momentos, bueno, siempre he llevado una cámara encima, estuviera donde estuviera, siempre. No me gustaba mucho la fotografía, la verdad, pero no sé por qué siempre llevaba una cámara. Y bueno, desde joven pues emprendí un camino, dijéramos, filosófico, ¿no? De alguna manera pues entré desde joven en diferentes tipos de enseñanzas filosóficas, ¿no? Y me di cuenta que pues a lo largo de ese camino yo iba haciendo fotos y a partir del 2016 más o menos, que ya volví de muchos viajes y historias que me había estado viviendo, cuando llegué aquí a Barcelona pues cogí mi cámara y entré en las calles que convergen al centro de la ciudad, bueno, más bien el Born, el Raval, el Gótico, la Barceloneta también, y me gustaba mucho la iluminación, ¿no? Esos contrastes, esos opuestos que hay, tal y como la luz. Voy a ir pasando fotos si queréis, así me voy a explicar un poco de lo que hago, ¿no? Bueno, esta es la portada del libro. Esta foto, bueno, fue difícil escoger una foto para la portada, la verdad, pero al final, bueno, me quedé con esta. Esta creo que es del 2018, por ahí. Bueno, voy a ir pasando un poco. Por favor, ¿podrías acercarte al micro? Ah, sí, claro que sí. ¿Mejor así? Sí. Vale, perfecto. Mi proyecto empieza en el 2016 y finaliza pues cuando publiqué el libro, que fue a finales del 2023. Pues todavía se estaba maquetando el libro y algunas de las fotos son muy recientes, ¿no? Entonces, para mí, reflejar estos contrastes son los opuestos, es la sombra, como el arquetipo del que hablaba Jung, que hay que ir integrando en nosotros para hacer una toma de conciencia, ¿no? Para mí es muy importante que haya personas, sobre todo si hay una persona, ¿no? Porque
venimos solos, nos vamos solos, y muchas veces el camino en la vida hay que hacerlo en soledad, para hacer una introspección y una toma de conciencia, para alcanzar la luz, por así decirlo, que es el consciente, ¿no? Aquí, bueno, voy pasando fotos, porque en los balcones en Barcelona, bueno, supongo que en cualquier lado, yo hablo de Barcelona porque es donde he hecho el proyecto hay mucha vida y tengo muchas fotos de balcones, de momentos en los que, bueno, aunque no voy con un teleobjetivo, voy con un 28-70, solo puedo pillar primeros pisos, pero bueno, a veces echo de menos, desde luego, un buen zoom, pero porque se me escapan muchos momentos, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo, esta foto, esta es del 2016, fue un momento en el que yo iba con la cámara casi sin preparar y estaba ahí esperando que sucediera algo y de repente vi el perro, apareció muy rápido y me acuerdo que el dueño lo llamó y le dijo, lo llamó por su nombre, no llegó ni a mí. O sea, levantó la pata, no sé ni cómo pude hacer el disparo, pero bueno, para mí es genial. En fin. Y bueno, estas son quizás más recientes. Me gusta algunas fotografías darle ese efecto. Voy a poner como ejemplo, ¿no? Como cuando en las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entran en el hiperespacio, que se van en cuestión de muy pocos segundos, ¿no? De un mundo a otro. Pues eso es lo que yo de alguna manera quiero transmitir aquí, ¿no? Que es ese momento en el que trasciendes, ¿no? Por ejemplo, en esta, ¿no? Aquí esta fotografía esta es del 2019 creo, fue portada de revista en Carolina del Norte, en una revista fotográfica. Bueno, me escribieron y me dijeron si podían publicarla. Bueno, la primera publicación la hicieron una de las fotografías que había en la revista, ¿no? Y dije que sí, claro que sí. Y a los 2 meses me dijeron que si podía ser portada de revista. Y por supuesto, además tengo las revistas en casa, me hizo muchísima ilusión. Y bueno, para mí esta imagen es, pues eso, ¿no? Es un hombre ya, capté un hombre mayor, que va, dijéramos, pues, a mí me transmite que va hacia la luz, ¿no? Bueno, ya ha recorrido su camino en la vida y está buscando ese momento de trascender. Bueno, es mi forma de verlo, ¿no? Al fin y al cabo, las cosas, dijéramos, no están, como diríamos, están en el alma, no están en las cosas, ¿no? A ver si puedo pasar aquí. Esta fotografía me encontré con este momento, creo que fue en el 2016, y bueno, aquí tengo una anécdota que contar y os la voy a contar. Resulta de que esta fue la primera foto que le hice. Yo iba con una amiga mía haciendo fotos por la calle, ella tras su bola, llevó a la mía, porque en la foto de calle lo mejor es, sobre todo, no distraerte. Es verdad, algo que me he dicho es que yo lo acompaño con el mindfulness. A mí me ha ayudado muchísimo porque conectas con esa plenitud en la que no estás pensando absolutamente en nada. Ni en el pasado, ni en el futuro, ni en tus preocupaciones, lo que tengo que hacer mañana, que si te olvidas de todo. Es en esos momentos en los que puedes hacer buenas capturas. Porque a veces me ha pasado que caminando por las calles vas con la cámara pensando en tus cosas y cuando llegas a casa no has hecho nada, ¿no? No ha salido nada bien o no has hecho fotos, en fin. Por eso para mí es muy importante esa contemplación, ¿no? que te proporciona el mindfulness. Bueno, pues entonces es a lo que iba. Esta fotografía, esta fue la primera que le tomé y vi que se dio cuenta, me sonrió y dije, oh, voy a aprovechar, cosa que no suelo hacer, y le pedí permiso para hacerle más fotos. Accedió, me dijo que sí. Ya no salió ninguna bien, porque ese tipo de fotos a mí no se me dan nada bien. Eso
ya sabes que te está mirando, ya no es lo mismo. Yo capto la esencia, si la capto, ¿no? Porque a veces pues no la captas. Entonces, recuerdo que, bueno, esto es una anécdota que estoy contando, pero la chica me dijo, oye, ¿me puedes enviar las fotos por mail y tal? Digo, sí, claro. Y me dio una tarjeta. Claro, yo cuando vi la tarjeta digo, bailarina. Dice, no, score. Y yo, claro, en aquella época tampoco sabía lo que era un score. Y yo me quedé así, digo, bueno, yo pensaba que tenía un por score. Mi amiga, que ya estaba allí hacía rato, se estaba descojonando. Y me dice, no, dice, que no soy bailarina, que soy puta. Y digo, digo, genial, bueno, digo, pues nada. Y bueno, todavía me río cada vez que me acuerdo de la historia, ¿no? Pero fue la chica muy natural y bueno, pues nada, sí le mandé las fotos y tal, ¿no? Pero, en fin, esa es una anécdota. Estas dos las he puesto juntas porque las tengo ahora mismo en una exposición en el castillo de Montesquieu, que lo organiza la Diputación de Barcelona y la Galería Abartium, que está en Vic. En la Galería Abartium ya expuse, creo que fue, el año pasado, estas dos mismas imágenes, y la directora me pidió que si podía exponer estas dos también. Allí nos presentamos, no sé si 30 32 artistas, la mayoría eran extranjeros, es internacional la galería, que está expuesta ahora mismo, que fue en abril, o sea, no, perdón, febrero y marzo, exacto. Termina ahora a finales de mes. Y bueno, pues las tengo expuestas allí. Soy el único fotógrafo porque hay diferentes disciplinas. Hay obras de arte, de bronce, hay pinturas, etc. Y bueno, si a alguien le interesa, todavía está la exposición allí en el castillo de Montesquieu, luego le puedo dar más información y tal. Y bueno, y aquí pues son momentos que voy capturando, pues esta foto, por ejemplo, recuerdo que esto es en Puerta del Ángel, y yo hice la foto ni me paré siquiera porque tiré la cabeza, vi esto, y entonces hice así, pum, y solo hice una foto, porque es verdad que yo no hago 50 fotos y tal, o sea, eso me agobia muchísimo. Yo hago una, dos, además a veces la luz, como las hago muy oscuras, no te permite tampoco estar disparando ahí un montón de fotos, porque no. Esto es, me imagino, ¿no? Me pongo el ejemplo ese de un cazador, ¿no? No creo que empieza que haya que kilogramos a ir a Tutipenia, a una liebre o a cualquier jabalí. Es decir, le hará un disparo porque si no, luego cualquiera se pone la cifra, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Y procuro siempre pasar muy desapercibido, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo un barrido, esta también está en el fotolibro. Aquí he puesto algunas imágenes que salen en el proyecto Sea la Luz. No he puesto, bueno, luego tengo otros proyectos y tal en marcha, que ya comentaré. Y bueno, así voy pasando un poco. Esta es del 2016, es un poco ya. Aquí, bueno, es en la Barceloneta. Si os digo la verdad, esta fue casi de chimba, porque salió quemada y es cojonuda, porque hay un gran problema aquí, no se ve el mar, ni está mezclado con el cielo, todo en blanco, y dije, o sea, genial. Me gusta mucho captar a la gente fumando, porque es lo típico, ¿no? Echan el cafelito, salen a echar el cigarro, y donde hay un poquito de sol, ahí siempre hay alguien fumando. Y entonces, bueno, esos momentos me gustan bastante, la verdad. Aquí hay otra. ¿No se me oye? Vale, perfecto. Bueno, y así pues, en fin. Siempre hay oscuridad y hay luz en mis fotografías. Son esos momentos que digo que para mí son, bueno, esos contrastes bastante importantes, ¿no? Este hombre lo pillo mucho por las calles. Es que llevo tantos años callejando por eso. O
sea, nombres de las calles no me sé ni uno, pero conozco ya gente, todas las calles, o sea, he visto abrir, cerrar bares, tiendas. Es que voy todos los domingos, es raro cuando no voy. O sea, esta escena me la encontré, me encantó porque la mujer se movía mucho, pude hacer un par de disparos, quiero recordar aquí, o como mucho 3, y me gustó muchísimo porque es que los colores que lleva, que no suelo hacer mucho con lo que digo yo en las fotos, son los mismos que hay en la puerta casi. Es que son los mismos tonos. Y mira, es que me encanta. Bueno, he puesto algunas fotos del proyecto Sagalum, ¿no? Es decir, luego si alguien quiere puede ver el libro perfectamente, aquí lo tengo, lo que quiera, si alguien quiere preguntarme cualquier cosa. Y bueno, y ahora, hablando de foto de calle, para mí es importante, por ejemplo, a ver si está, sí, vale, destacar algunas cosas, ¿no? Porque pues aquí yo sé que hay fotógrafos y yo estoy como cansado de escuchar siempre que hay unas cámaras mejores para paisaje, otras para fotografía. Bueno, y me da rabia porque cuando vas a comprarte una cámara, te dicen, bueno, ¿para qué la quieres? Para hacer street. Vale, pues voy a poner un ejemplo, la Fuji. Ah, vale. ¿Y por qué la Fuji? ¿No? O sea, al final da igual. O sea, se hacen con los móviles fotos y no estoy diciendo que tampoco yo soy de cámara, no soy de hacer, tengo el móvil pero apenas lo uso para hacer fotos. Pero para mí, después de muchos años de haber probado varias marcas, al fin y al cabo son todas iguales. Es decir, lo que no te da una te da otra, y luego viene lo que a cada uno le guste más, o si tienes muchos objetivos de Sony, pues claro, pasarte a Nikon va a ser complicado o bueno, más bien caro, ¿no? Pero el fotógrafo creo que al final es el fotógrafo y se le va a defender con lo que tenga. Por eso, bueno, es como los objetivos, ¿no? Yo he hecho muchas veces de menos, yo voy con un 28-70, 2.8, pero al final digo, bueno, sí, el 2.8 te da mucha iluminación, perfecto, pero yo no tiro a 2.8. En esas fotografías que habéis visto donde hay poca luz, yo tiro con un F7. Por eso a mí no me permite hacer muchos disparos, hacer ráfagas, porque es que la luz no te lo permite. Entonces tampoco tiro de ISOs muy altos. En esas condiciones tiro con un ISO 500, aunque bueno, la cámara que tengo me permite ISOs más altos, pero no me gusta. No me gusta el ruido en las imágenes, entonces yo hago unos contrastes. Las fotografías, vamos a ver, las retoco evidentemente, el revelado se lo hago con Photoshop, da igual, pero aunque no os lo parezca, es mínimo, a menos que le haga el efecto que le hago, ese efecto del que hablaba antes, pero esa oscuridad y esa luz en el archivo original sale tal cual. Es decir, lo único que le hago es un revelado en blanco y negro y poco más. Bueno, a lo que iba con los objetivos, yo tengo amigas y amigos que me han enseñado a hacer foto street. Uno va con el 35, que yo lo he probado en la calle y es genial, el 50 también. Yo uso un 28-70 porque me permite, aunque sean los primeros pisos, pero poder hacer fotos a algunos balcones. Me gustaría probar también un 70-200, tengo una amiga que lo tiene y nunca he probado y no me gusta coger su cámara en su objetivo porque basta que se lo cojas para que se te caiga o algo y ya no lo he pillado. Pero yo echo de menos eso, porque ves gente en los balcones o de lejos, no te quieres acercar a la gente y el bokeh que te deja también, un 70-200, un 2.8, tiene que ser brutal. Entonces yo defiendo mucho que cada uno tiene que tener la cámara y el objetivo que le da la gana de stream. Porque es verdad que llevar una cámara pequeñita, un 35 y un 50 puede pasar desapercibido y todo lo que tú quieras. Te pierdes muchos momentos también, tienes que acercar mucho a la gente, si vas con un 35, en fin, ya cada uno con lo que se le entienda mejor, ¿no? Yo
yo siempre lo he dicho, que al final eres tú quien tiene que... Bueno, también puedes llevar una mochila llena de objetivos, es decir, lo vas cambiando cuando quieras, ¿sabes? En fin. Bueno, aquí voy a hablar un poco de proyectos nuevos. A ver, bueno, es que me he saltado cosas, con los niños y tal, ahora lo estoy pensando, pero bueno. Bueno, antes de empezar con los proyectos nuevos, voy a contar que el tema del libro, el fotolibro, surgió porque mi hermano siempre me decía, bueno, pues tienes que hacer algo porque tienes fotos muy buenas y tal, y bueno, y yo pues le daba vueltas a la cabeza, pero qué pereza, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Esto no tenía idea. Y ponte ahora a buscar la editorial, y etcétera, ¿no? Me volvía solo de pensarlo. Pero hace un año conocí a la que es mi pareja, que vive en México, y ella es artista, es arquitecta, dejó su profesión para dedicarse al arte. Hace pintura, hace escultura, es muy buena retratista y monta muchas exposiciones en México. Y cuando vio mi trabajo me dijo, no, hombre, aquí tienes que hacer algo. Dice, yo si quieres te ayudo. Y entonces, bueno, el proyecto Se a la Luz, ya entonces me lo planteé bastante en serio y dije, bueno, aquí hay una historia que contar. Y pues sí, la voy a contar. Y en el libro lo explico brevemente porque es un fotolibro, casi todos son imágenes, pero sí que hay una explicación pues, de mi filosofía de vida, que lo compagino con el mindfulness, y bueno, pues al final, en el 2023, fue a principios cuando empecé a planteármelo y se publicó, yo creo, el 30 de noviembre, no, a finales de noviembre, creo que el 30, pero bueno. Hay anécdotas que contar con el fotolibro también. ¿Me estoy riendo mucho o vamos tiene tiempo, verdad? No, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Soy con el micro? Sí. Yo quería hacerte, bueno, tengo varias preguntas Sí. de lo que hemos visto, ¿no? Una, por ejemplo, es que las fotografías que haces en calle veo a gente, o sea, siempre veo un sujeto, ¿no? Sería directamente, en el cual le das protagonismo directamente con el contraste de la luz. O sea, eso requiere una paciencia infinita porque sabemos que en las calles no pasa solo una persona, independientemente que hicieras el COVID, que tampoco hemos visto mucha mascarilla, por lo cual... No, exacto. Del COVID apenas salí. Y te digo más, recuerdo un día, no sé cuándo fue, que ya se podía salir y yo aún así me costaba mucho, pero ya cuando salí, me refiero a Barcelona, y fui con mi cámara, me temblaba el cuerpo y fue horrible para mí, acostumbrado después de tantos años a ver las calles llenas de gente. Cuando yo vi a la ventana, no vi a nadie. O sea, aquello fue para mí terrorífico. Recuerdo que me la vi. Fue horrible, horrible. Entonces dije, no, además, que si no hay gente para mí, pues no hay vida, ¿no? Estaba yo tan muerto que me asusté y dije, no, hasta que la gente no quiera salir, y así fue. De hecho, pues pasé mucho tiempo sin hacer fotos a raíz de eso, de que cuando empieza a salir la gente, empieza a salir yo. Esa carencia de gente en las fotografías es muy personal directamente, es que en esa medición de luz en la cual hemos visto algunos referentes italianos, ¿no? En los cuales tienes la parte clara y tienes el sujeto allí, pero solo una persona, o estas que decías del humo, ¿no? Que requiere una paciencia, creo que sublime en ese sentido. Sí, porque a veces tienes que estar con la cámara así. Sí, perdón. A veces tienes que tener la cámara a pulso, es decir, porque estás viendo ya a alguien o estás esperando que se cruce alguien para poder hacer esa foto, ¿sabes? Otras veces bajas los brazos y cuando los bajas ya te pasa alguien, ¿sabes? O sea, es que me ha pasado de todo, de todo. Hasta que te han querido partir la cara también me llegado a pasar casi, ¿sabes? Porque claro, estás en la calle y cuando te metes en según qué barrios, yo ya sé más o menos dónde no me tengo que meter, ¿no? Que dices, ostras, pues nunca hubiera dicho que en esta zona no me tenía que meter, pero sí, después de tantos años. Pero bueno, yo he llegado a estar 4 horas en un escenario solamente porque me gustaba la luz, bueno, y porque no me apetecía a lo mejor caminar, tampoco
poco, ¿sabes? Porque hay días y días, pero es verdad que si te gusta el escenario y te gusta la luz, claro, 4 horas la luz cambia, ¿no? Pero vas viendo que va cambiando, pero tampoco te desagrada y estás esperando que suceda algo. Entonces, bueno, pues, ahora mismo, no sé, igual me he saltado alguna foto de las que me he llegado a tirar mucho rato. Mucho. En el libro hay algunas que sí que muchísimo. Y ahora las que os voy a enseñar de nuevos proyectos que se están madurándose, están ahí en el aire. Aquí me he tirado mucho rato y veréis por qué. Mira, te pongo esto como ejemplo de las. Estas dos no pertenecen al proyecto Sea la Luz. Aquí hay 4 fotos, ahora veréis las otras 2, y las llamé los 4 elementos. Estas son en la estación de Francia y son de diciembre del 23 o de enero del 24. Si os digo la verdad, no lo sé. Pues imagínate, la estación de Francia un domingo, no es que haya mucha gente, no, pero hay gente. Aquí sí, le tiré mucho rato para hacer esto, mucho, pero sabía que quería esto. Y tampoco me sirve que en esta fotografía, por ejemplo, según como tuviera las piernas o según el sujeto, tampoco me sirve. Y yo he borrado fotos que considero que son chulas y que me gustan y tal, pero que soy muy igual que no me veas nunca hacer una foto y dejarla perdida. Me gusta ver ese tipo de fotografías, pero en las mías no lo vas a ver nunca. ¿Borras fotos? No, ojo con la cámara, no, ¿eh? Una vez las tengo puestas, Dios mío lo que llevo a borrar. Claro que sí. Tú piensas, yo subo en Instagram, que es donde tengo todo mi trabajo, casi todo, subo porque lo decidí así, subía los jueves, subo una foto y los domingos subo otra. Y siempre lo hago así, por las tardes, siempre. Entonces, porque bueno, soy muy disciplinado, soy muy constante y creo que pues hay mucha gente que me sigue y que quieren ver cosas también, ¿no? Y que a mí me gusta subir. Lo que pasa es que a veces dicen, bueno, ¿qué tengo para esta semana, no? Y como soy tan perfeccionista en ese sentido, a veces, pero sí, a veces me llega a decir, pero ¿cómo vas a borrar esta foto? Es chulísima. Y bueno, vamos a dejarla de lado y ya me lo plantearé a ver si la veo de otra manera. Porque a veces pasa, que ves cuando llegas y la pones en el ordenador, ves tu trabajo y dices, no. Y ¿sabes qué? Las voy a ver dentro de unas horas o las voy a ver dentro de una semana. Y las ves de otra manera. ¿Te he pasado las otras dos? No. A ver. Vale. Bueno, es que son. Exacto. Son estas 4 que son, bueno, del mismo estilo. La luz es tal cual, Es decir, me llamó mucho la atención, por eso las dejé en color, porque en blanco y negro me parecieron brutales, pero me recordaba a la noche estrellada de Van Gogh, ¿no? Que es amarilla y azul, puede ser, sí. Y dije, no, hombre, es que el amarillo y el azul en fotografía llaman mucho la atención. Y dije, estas 4 las voy a dejar así. Le di el efecto este que le di. Es un efecto, ojo, porque aquí es que yo no pongo ni quito ni elimino cosas, la escena es tal cual. Si hay algún elemento que me sobra, entonces me sobra la foto, no el elemento, porque ese elemento estaba ahí ya. Y yo lo capté así, entonces digo, bueno, pues, ok, no me gusta la foto, pero no permito que me suceda eso. Aquí estas 4 para mí son limpias en ese sentido, ¿no? Es decir, hay un sujeto, la iluminación me encanta y me pareció bien darle el efecto este. ¿Ese efecto cuál es? Bueno, se le puede llamar efecto Adamski, porque así se le llama sin buscar tutoriales. Lo que pasa es que este efecto lo llevo practicando desde hace muchos años. Digamos que es un efecto de edición en Photoshop. Correcto, exacto, sí. Pero se puede hacer de muchas maneras. O sea, yo he visto tutoriales donde te explican esto así, y cuando lo haces dices, ¿esto qué es? O sea, no se lo puedes dar a toda la imagen. O sí, ¿no? Este efecto se consigue haciendo, por ejemplo, un barrido Van Gogh, que también quedan muy chulas.
Lo que pasa es que luego no vas a poder corregir la nitidez en las zonas donde tú quieres. Entonces, yo dije, no, pero es que yo el sujeto lo quiero nítido. Y el resto de la imagen, según qué zonas, no las quiero nítidas, las quiero que tampoco quedaría este efecto en cualquier fotografía, ¿eh? Es decir, hay que hacer pruebas, hay que... en fin. Y luego hay que darle una sutileza al revelado en sí, ¿no? Porque hay que hacer muchas pruebas. Es decir, luego al final, yo esta textura a mí me gusta en mis fotografías. He probado muchas texturas diferentes y no. Incluso veo trabajos de gente que trabaja con texturas muy diferentes y me encanta. Pero intento incorporar eso en mi fotografía y no encuentro el significado que realmente le quiero dar a mi trabajo, ¿no? Entonces, de momento así me va bien. Eso no quiere decir que me vaya a estancar aquí y que vaya a probar cosas nuevas. Yo siempre estoy probando cosas nuevas, siempre. Y tengo muchas ideas, proyectos nuevos. Una idea de un proyecto nuevo que tengo es, si el primer proyecto ha sido hacia la luz, el segundo puede ser cómo transformar esa oscuridad en un proceso de transformación, ¿no? Pero bueno, estoy todavía trabajando mucho y tal, y tengo muchas ideas y mucho de pensar. Sí, porque hemos hablado del tema. Intentas mantener la pureza de la imagen, o sea, si hay algún elemento que no te molesta, esa foto ya no vale, o sea, tú eres muy purista en ese sentido de no contaminar la imagen, y luego embelleces de una manera artesana, aunque sea con edición, pero artesana, porque he buscado tu efecto directamente, para que esa imagen tenga un plus. Que además ese plus es tuyo, porque es una marca tuya, porque sí hemos visto muchos ese efecto, pero de diferentes maneras que no cuadran tan bien como lo haces tú. Juegas muchísimo con la luz, juegas muchísimo con el color también de aquí. Sí, quiero ir poco a poco incorporando el color, pero no voy a dejar el blanco y negro porque es que me encanta. O sea, al final uno transmite lo que he dicho antes, lo que su alma, lo que está en su alma, ¿no? Las cosas están en tu alma, no están en las cosas. Entonces, puedo intentar dejar de hacer muchas cosas, pero al final me he dado cuenta de que sigues en la misma pauta de siempre, ¿no? Callejones, marcando esos opuestos, esa luz, esa oscuridad, y la luz me cuesta incorporarla, la luz, el color. Pero bueno, sigo porque mira, por ejemplo, la foto que viene después, esta, por ejemplo, no sé por qué, no lo sé, el algoritmo de Instagram se volvió loco. Y es, en todos estos años, la foto que voy a llevar el pelotazo. Y no lo entiendo. A mí me gusta, pero, no me gusta, me encanta, ¿no? A mí personalmente. Pero si te das cuenta es que, por aquí ha pasado mucha gente. Esto es entre las ganas. No sé cómo se llama esta calle, porque la verdad, no, ya te digo que yo las calles, de la calle Princesa y las cuatro que hay así más nombradas, el resto no. Pero bueno, para mí esta foto pues transmite lo que quiero reflejar, ¿no? Perfectamente. Y la zona donde hice aquí el efecto, aparte de que está en la oscuridad, aunque no se vea, las partes oscuras son así. Yo no las he oscurecido más. Es decir, yo le hago un regalo en blanco y negro, que no es lo mismo que hacer una escala de grises. O sea, entiendo que tiras en color. ¿Cómo? ¿Tiras la foto, la haces en color? No, claro, por supuesto, siempre tiro en color. Siempre. Siempre porque, bueno, no sé, nunca he tirado en blanco y negro, la verdad, no me lo he planteado. Es que hay muchas formas luego de hacer un revelado en blanco y negro, ¿no? Y yo ya tengo mi técnica. Pero la luz es tal cual. Y luego, bueno, le di el efecto al sujeto, ¿no? Evidentemente, y bueno, es que es lo que te digo, intento a veces hacer en color, pero bueno, esta foto, por ejemplo, en color tampoco me la hizo nada, ¿no? Porque no había colorido aquí, ¿no? No es como, por ejemplo, la iluminación de las anteriores, ¿no? Que eran ese azul, ese amarillo, y aquí no. Entonces, bueno, a la hora de hacer un revelado también me planteo mucho color blanco y negro, porque hago blanco y negro, pero cuando veo algo que destaca en color, lo dejo en color.
Perdona, Nicolás, Sí. ¿podrías volver a las fotos en color? Claro. La pregunta es, no sé si te he entendido bien. Sí, En principio, toda la imagen tú la captas nítida. correcto. Y después, ¿qué trabajas? ¿Por capas? Fijas el sujeto para que quede nítido y trabajas el fondo para dar este efecto que no sé qué nombre le has dado, que es como desenfocado. No es desenfocado, es un barrido. Es un barrido. Exacto. Entonces, a ver, me has preguntado algo concreto que ahora se me ha ido. Si la foto la hago, Te he preguntado si trabajas por capas fijando en una de ellas el sujeto nítido sí, y aparte trabajas lo que es el fondo, exacto. que es este efecto tan interesante, que no sé el nombre que le has dado, Sí, sí, y que dices que es un barrido. exacto. Aquí hay 3 capas. Es decir, una es la foto tal cual, ¿vale? Las otras 2 se tienen que hacer, esto si buscas en YouTube el efecto Adamski lo vas a ver, que hay que hacerle a la capa original 2 capas. Entonces, haces el difuminado, con el proceso que hay que seguir, pero claro, aquí hay que hacerlo con mucha sutileza, porque si tú ves un vídeo en YouTube, no te lo van a decir al 100%, como a mí me llevó años hacer esto, porque no me lo ha enseñado nadie. Nadie te coge con el ordenador y dice esto así, paso por paso. No, porque realmente yo he visto muchos efectos así en Instagram y sigo a gente que los hace y no me gustan. Es decir, para una foto que me puede gustar con este efecto, ¿sabes? Pero porque no hay dedicación en él. Tú piensa una cosa, tú la ves aquí o la ves en la pantalla del móvil, te puede gustar o no. Pero si yo voy a una exposición, yo me tengo que asegurar de que esto está bien hecho, porque las fotografías pueden medir más de 1 metro. Entonces no me puedo permitir un fallo aquí, porque, claro, imagínate que lo amplías y te das cuenta de que el sujeto está nítido, pero la parte que no está nítida, que está justo al lado de él, te hace un efecto, como te diría yo, ¿sabes? Como una especie de aberración cromática. No aquí, sino a lo mejor en un blanco y negro, porque no lo has trabajado bien. Esto requiere paciencia técnica, ¿no? A mí me ha llevado años. Y me siento orgulloso porque, de alguna manera, lo he conseguido. Porque me he vuelto loco yo aquí, ¿sabes? Entonces, claro. Pero es lo que te digo, he probado muchas texturas, muchas. Y me quedo con esta porque, de momento, mañana puedo cambiar, ¿no? Es decir, porque como está otra técnica nueva que me llama la atención, etc. De momento, esta es la que va con mi filosofía. Y pues eso, es el efecto Adamski. Gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, ahora voy a pasar un poco a... Bueno, yo es que mi pareja vive en México, tengo familia allí, entonces ahora que está ella viajaré más. Y he puesto aquí algunas fotos de México, ¿no? Bueno, como próximas exposiciones, aparte de la que os he comentado antes que está activa a día de hoy, bueno, estoy mirando otras galerías y tal, pero en México voy a exponer en la Casa de la Cultura de la Ciudad de México. Pues la verdad es que entrar ahí ha sido para mí pues una alegría que no os imagináis. Voy a exponer una galería individual, que son 30 fotografías, y la exposición durará un mes, que empieza, si no recuerdo mal, el 11 de abril. Yo no voy a poder ir, estuve en noviembre y ya las dejé impresas, las dejé firmadas, enmarcadas y con su certificado de autenticidad. Y entonces, pues nada, esta galería me aceptó muy bien y es un honor estar en la Casa de la Cultura de la Ciudad de México, la verdad. Bueno, yo he puesto algunas fotos de las que hice en México. Perdona, ¿a Sí. qué medida expone? Allí expongo en 2 medidas. Una son
son tamaño grandes, las otras son medianas. Las grandes son casi el metro, ¿vale? Para que te hagas la idea, porque las medidas ahora mismo te las digo luego si quieres, las tengo ahí apuntadas, pero más o menos, algunas son de 1 metro por lo que corresponda, proporcionalmente, y las otras son un pelín más pequeñas, que son las que considero medianas, tamaño mediano. Pero lo tuvimos que hacer así por el espacio de la galería en sí. Es decir, es una sala muy grande, no sé si es una sala o son dos. Entonces los tamaños nos marcó un poco también la galería, porque hay galerías que te permiten pues, hacer tamaños mucho más grandes, o te dicen, oye, pues en este sitio o las haces más pequeñas o pones menos, y en este caso fueron 30 imágenes y con estos dos tamaños que te he comentado. Pero bueno, estoy abierto a cualquier tamaño, ir a cualquier exposición, en fin. Bueno, aquí tengo algunas, aquí me acerqué más a la gente, ¿no? Me acerqué un poco más, pero es verdad que ahí estaba mucho más pendiente por la familia, ¿no? Allí no fui en plan fotográfico. Estas son, porque claro, fuimos a algunos museos, algunos lugares donde había exposiciones fotográficas y pude captar esos momentos, pero esta foto es muy curiosa porque yo aquí, yo recuerdo que era una ventana con rejas, así tipo cartel, y estábamos en una exposición y tal, y de repente me encuentro esto, así el micrófono, y de repente me encuentro con esta escena, ¿no? Y yo digo, yo estaba alucinando porque digo, ¿cómo puede ser que esa persona se vea tan iluminada, ¿no? No me lo podía creer. Porque yo digo, bueno, pero alguien más llevará algo blanco, porque esta persona iba de blanco total. Y digo, se me escapa, y al final, bueno, digo se me escapa porque no me servía que estuviera en cualquier sitio. Tenía que estar ahí, estaba perfectamente bien, para mí, por la regla de los tercios. En otro sitio la foto no me vale. Y entonces, bueno, pues, como anécdota he contado esto, ¿no? Pero iba de blanco, no sé, digo, mira, un ángel, y le daba el sol, y quedó en blanco. O sea, bueno, me gustó mucho. Aquí, esto es un barrido que hice manual. Estaba haciendo pruebas ahí realmente dentro de un museo y bueno, me gustó la imagen. Pero es lo que digo, estas fotos de México son un poco, dijéramos, diferentes, porque yo necesito estar solo y tener tiempo para poder hacer lo que hago en Barcelona o poder proyectar mi trabajo, ¿no? Necesito conocer la luz de la ciudad y pues, ir a mi bola. Lo que hago en Barcelona. En México es diferente, porque vas con tu familia o vas con tu pareja y estás por otras cosas, no puedes estar haciendo fotos. Así que bueno, he traído esto más que nada para que veáis un poco algunas fotos que capturé dentro de lo que es el museo. El museo como México. Y no sé si hay algo más. Así está. Bueno, en color era muy bonita también, ¿no? Pero al final decidí hacerlo en blanco y negro. Bueno, esta mujer cada vez que me veía hacer así se escondía. Y entonces yo disimulaba, ¿no? Y cuando asomaba la cabeza, ¡pam! Y le pude hacer 3 o 4 disparos. La mujer salió desenfocada, porque claro, es que no te da tiempo a enfocar, señora, no se mueva, que va, imposible. Y si se escondía cuando me veía. Entonces, no importa que esté desenfocada porque hay muchas caras allí enfocadas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó mucho esta foto. Y no sé si hay algo más. Bueno, aquí es que la iluminación de esta chica aquí en la calle me gustó. A ver. Bueno, son momentos que he ido pillando allí. Y sí, pues ya está. Más o menos, nada, he querido traer alguna de México y tal. Y bueno, pues esto es un poco la historia, ¿no? Se da la luz. Una pregunta, bueno, dos. Sí. Pero bueno, una es, por ejemplo, que Dalí, dentro de su realismo, lo que decía, él dice que pintaba lo que interpretaba, ¿no? Lo que él veía. Él, dentro de su viaje, veía aquello y lo pintaba. Tú cuando te das la foto, estás pensando ya en el efecto, cómo va a quedar,
o disparas, o sea, tú estás disparando a lo que ya ves directamente, que puede ser el punto definitivo. Sí. Yo cuando miro por el visor, yo cuando veo el escenario más o menos ya sé lo que quiero, ¿no? Porque yo ya la foto ya no la veo solo en la pantalla del ordenador, yo ya la veo expuesta, porque no es lo mismo. Porque puede quedar muy bonita una vez la editas o lo que sea, pero si luego expuesta y cuando está impresa no está bien hecha el revelado, o ahí hay un problema, ¿no? Entonces, por eso soy tan exigente. Y mira, el Dalí, ahora que lo mencionas, dijo una vez, dice, si Velázquez copia una fotografía lo mejor que puede, hace un Velázquez. Si un tonto hace una fotografía lo mejor que puede, hace una tontería. Al final no hay que preocuparse, porque la personalidad es algo que no se puede evitar, ¿vale? Entonces, cada uno tiene su estilo y por mucho que uno quiera cambiar, pero siempre hay esa huella, ¿no? Tu esencia, lo que tu alma quiere expresar está ahí. Y luego otra cosa, finalmente, porque aquí conocemos, yo conozco, igual alguien más ha podido editar un libro. Aquí tenemos a Julio Núñez, que editó un libro, se editó un libro, sabe lo difícil y complicado que es. Y tenemos aquí a Nico, no sé si hay alguien más, desconozco de verdad y disculpar. ¿Es fácil, no, editar un libro? No es fácil. Yo voy a contar una anécdota rápida, ¿vale? Cuando el libro lo diseñamos entre mi pareja y yo. Esto fue algo que dijimos, esta foto aquí, esto aquí, esta página aquí en negro, esta en blanco, o sea, esto fue un trabajo de diseño importante. Porque, claro, si tú le das las fotos a la editorial, te lo van a hacer a su manera, ¿no? Pero la historia la cuento yo, no quiero que me la cuenten ellos. ¿En base a qué, no? Es decir, yo tenía un texto y dije esta foto aquí, este texto aquí, todo, y se diseñó. Eso fue un trabajo que se ahorró la editorial, aunque luego en el libro pone que diseño de ellos, ¿sabes? Pero bueno, sí, funcionan así. Digo, oye, ¿qué pasa aquí? No, digo, esto... No, pero es que tiene que ser así. ¿Y qué me entiendes? Exacto. Digo, bueno, la maquetación es vuestra, pero el diseño es mío, ¿no? Bueno, total, cuando me llega el libro, que no tardaron mucho tampoco, porque fuimos rápido, joder, es que me duele hasta contarlo. Cuando empiezo a abrir las cajas, imaginaros que llega tu libro, un montón de cajas, y dices, Dios mío, qué ilusión, ¿no? Y abres el libro, y nada más hacer así, el libro se raja. Digo, bueno, no pasa nada, es el primero. Pero con los primeros 20 pasó eso, ¿sabes? Y ya me vine abajo. Llamé a la editorial y le digo, oye, ¿esto qué es? Hostia, no te preocupes, manda fotos. Bueno, tuve que devolver las 5 cajas y se te quedes abajo. Cuando llega tu libro a casa y te sucede. Bueno, y doy gracias a que sucediera eso. Porque eso fue algo que me favoreció bastante, ya que las fotografías, que hay pocas, que están en horizontal en el libro, resulta de que se come en el centro del libro, se comía 6 milímetros de la imagen. El elemento principal de todas las fotografías que yo tenía en horizontal, el elemento principal estaba en el centro. Se comía, la ciclista que habéis visto, las dos ruedas estaban juntas casi. Y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, digo, mira, dice, bueno, ¿sabes qué? Como nos tienes que devolver el libro, habla con maquetación y eso que se solucione como sea, ¿no? Y entonces se buscó una solución, dije, pues esto lo quiero así, esto así, en un día, todo esto. Bueno, casi al mes me llega la segunda parte, ¿no? El libro. Empiezo a abrir los libros, salen bien, pero eran las fotos de antes. No se cambió nada. Es decir, seguían estando las fotos. Y ostras, no puede ser, no me puede estar pasando esto. Y llamé a la editorial y digo, oye, ¿esto qué es? Me habéis mandado la misma edición de antes. No, pues ha sido un fallo de... ¿Volverás a la editorial? Mira, voy a ser muy sincero. Si
si tengo que recomendarla, yo la recomiendo. Cualquiera que tenga que escribir un libro, yo recomiendo esta editorial. Para un fotolibro no. Para un fotolibro no. Porque creo que no, ni siquiera cuando hacen cada año dan premios al mejor libro de no sé qué. ¿Te has presentado, no? Bueno, sí, al de Foto España sí, pero la editorial también hace una especie de certamen donde al mejor fotolibro, o sea, al mejor libro de literatura de no sé qué, al mejor, pero no tienen la sección de fotolibro, al mejor fotolibro, ¿sabes? Y eso a mí me da que entender de que es que realmente no están preparados para hacer fotolibros. Porque no puede ser que una imagen se coma 6 milímetros y te joda todo tu trabajo, ¿sabes? ¿Cómo presento yo? ¿Cómo vendo el libro este? Que todas las imágenes horizontales se comen 6 milímetros. Quedaba horrible, horrible. Tengo una casa de recuerdo, ¿eh? O sea, Animo, de veritat, animem a tots que vulgueu, aviam si trobo la persona per aquí, a la persona, sí, a tots que vulgueu editar un llibre amb fotografies, amb poesies, amb literatura, amb el que sigui, que passi abans també amb el Julio o amb el Nico, que li podrà donar uns quants consells directament de la dificultat, perquè això és dificultat i és un estrès que ha de ser brutal. Entendre una cosa, que això ja ho vam comentar, aquest llibre és el Marc el que em posa la pista sobre aquest llibre, va ser passat Nadal i acte seguit doncs el començo a mirar. És un llibre que és d'autor, és un llibre que no és de llibreria, és un llibre que és personal, unipersonal i intransferible, per la qual comporta una dificultat d'edició i porta una dificultat també amb el seu volum, directament. Ens feia molta il·lusió que el Nico pogués presentar aquí a la seva ciutat aquest llibre, però enteneu que no és tan fàcil i que moltes vegades les errades que poden tenir, inclús segur que hi ha cosetes que hi veuen que nosaltres no, que podrien ser millorables, d'acord? Per la qual, fora de tota la imatge que hi ha dintre, el patiment que comporta el poder editar això, i això només ho veu els que heu editat fotollibres. Aquí jo sé que hi ha algú que ha de tirar un fotollibre, no? Pues que ens preparem, no, Nico? Sí, es encontrar una editorial que... ¿Tú la tienes ya? No. Ahora tendría que empezar, ¿sabes? A buscar y no sabría por dónde. Porque luego hay algunas que te abren las puertas, pero hay otras que no. Hay otras que no te las abren. O que te las abren, pero a ti no te convence algunas cosas, ¿no? Oye, algún representante del Círculo Rojo, que no pasa nada, que es un pequeño nada, que estamos contentos, Sí, que fue imprenta, no fue... Tampoco puedo meter aquí a Círculo Rojo porque ellos se disculparon y es una buena editorial, O sea, ellos me lo dijeron, dice, mira, por culpa de esto vamos a tener que dejar de trabajar con esta imprenta porque nos ha pasado con alguno más, no solamente contigo. Dice, pero es que contigo se han metido tantas cagadas. Pues entonces aplausos al Círculo Rojo para permitir que gente que tiene el sueño de poder sacar esto se le pueda ocurrir, ¿no? Exacto, así es, sí. Bueno, y sobre todo quiero darle las gracias a Marc, porque si no llega a ser porque compra el libro en el show, yo no estoy aquí, ni salgo en la radio, ni Joan me conoce, y todo esto ha sido, se ha ido moviendo la energía, ¿no? De esta manera, y cosa que estoy súper contento, por lo menos de darla a conocer en San Felipe, ¿no? A Marc hay que agradecerle a Marc y a Ramón, que está allá, hay que agradecer tanto que San Felipe encara, pero bueno, pero mi parte está aquí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Nico? I passamos al Bermut. Preguntes fàcils que... Bé, en principi, el culpable del no va ser la meva dona, que em va regalar el llibre per Nadal. Sí. El que sí que em va agradar molt també és la composició, el disseny de la composició interna, en què sobretot aquelles planes en negre que deuen entrar de la llum, i un disseny molt cuidat. Això va agradar. Moltes gràcies. Haciendo tantas fotos callejeras, sí. ¿Cómo llevas la cuestión de permisos, digamos así, de privacidad o como le queramos llamar? Bueno, en mi fotolibro podrás ver que no se le ve la cara a nadie, ¿vale?
y luego voy a mi rollo y paso. Porque si yo veo que hay un sujeto que se ha dado cuenta que le hago una foto, aparte de que disimulo muchísimo, ya no me meto en esos fregados, ¿no? Porque luego al final tienes que ir con un certificado, donde tiene que poner su DNI, firmar, conforme si la foto sale ya publicada, porque yo he hecho trabajos así también. Para Skyscanner hace años, bueno, no me contrataron ellos, me contrató una empresa que el trabajo era para ellos y yo tenía que ir con los certificados. Imagínate, en inglés tenía que hacer fotografías a personas en Barcelona y esto me trajo muchos problemas, porque además que yo soy de captar el momento. Si ya le digo a alguien, oye, te puedo hacer fotos porque esto y lo otro, algunos querían, otros no, y dije, Dios mío, esto es un follón. Pero bueno, era un trabajo y era diferente, ¿no? Pero ahí me dio que pensar y dije, no, yo voy a mi rollo, voy a intentar sacar siluetas y sí que es verdad que tengo fotos de gente también, ¿eh? Y alguna vez la pongo porque pienso, bueno, ¿sabes? Todos lo hacemos y lo hago poco, pero lo hago. Si la tengo que poner en algún libro, entonces me aseguro ya de que esa persona tengo su autorización, ¿sabes? Para no tener problemas. No, pero aún así, a nivel de doméstico, por decirlo de alguna manera, ¿cómo nos aconsejarías proceder en estos casos? Es decir, si vamos de curiosos o de domésticos a hacer esa fotografía carretera, bueno, ¿qué te parece mejor para no enfrentarnos a los problemas que has tenido tú, por ejemplo? Bueno, esto va con el carácter de cada uno. Es decir, yo en primer lugar lo que hago es disimular. Si yo tengo, claro, es que si yo tengo aquí a la persona que quiero, yo digo, ostras, es que la capa que lleva, el sombrero, digo, no, hombre, esto es un personaje. Digo, el otro día me sucedió, sin ir más lejos, un hombre con un sombrero, una americana, fumándose un puro ahí en mitad de la plaza del Pi, digo, y bien iluminado, porque si no a mí el tipo me da igual, ¿sabes? Ahora, si está bien iluminado, para mí la cosa ya cambia, porque es mi fotografía, ¿no? Y yo, ostras, hice así, pero lo tuve allí, ¿sabes? Y cuando menos se lo esperaba, pero me miró, me vio, y entonces fui a él, porque yo digo, un momento, así no lo dejo escapar. Oiga, ¿le importa que haga fotos? Sí, sí. ¿Quieres que saque uno? O sea, cojonudo, ¿sabes? La gente también te lo agradece, ¿no? Porque si te das cuenta, es que también hay que tener un poco de psicología, ¿no? Hay gente que ya la ves que ni te acerques. Yo creo que hay que vivir ese momento y todos los momentos no son iguales, ¿sabes? Y va con el carácter de cada uno. Te puedes acercar, no... Tienes que valorar el momento, ¿sabes? Es lo que hago yo. Entonces no te puedo decir ni una cosa ni otra, porque lo hago todo. Es decir, a veces me lanzo y a veces no. Depende. Vale, gracias. A ti. Perdona, Sí. ets molt de retallar, enquadrar la foto o deixes l'enquadre original? El encuadre es siempre original, jamás recorto, jamás. De hecho, hay fotografías donde, bueno, aparte de que a la hora de recortar, luego la imagen pierde calidad. Entonces, es lo que te comentaba antes, si yo debo hacer una impresión grande, tampoco quiero ver, que luego a lo mejor en la pantalla no se nota, pero si al recortar pierde calidad y luego la tengo que imprimir porque por lo que sea esa foto me la piden de 1 metro por no sé cuántos, a lo mejor no lo sé quitar, no, pero a lo mejor sí se nota, ¿sabes? Y yo paso, además soy muy purista en ese tipo de cosas. Si me sobra algo del encuadre, no lo recorto, elimino la foto. Y a lo mejor es una buena foto, pero a mí no me sirve. Sí. Una pregunta. He visto que tienes muchísimo en vertical. ¿Crees que es algo generacional? ¿Es algo redes sociales? ¿Es algo...? No, redes sociales no, porque yo solo trabajo, dijéramos, en Instagram y me recorta la foto. Me la recorta. Es decir, bueno, al final tengo que recortarla por arriba o por abajo. Entonces, ¿qué hago? Hago una historia de esa foto. ¿Por qué? Porque así la gente ve la foto entera, ¿sabes? No siempre lo hago, pero a veces me fastidia mucho subir una buena foto y que yo diga, bueno, es que ya la pongo y como la ponga no me encaja por la regla de los tercios, ¿no? Porque a lo mejor tú has hecho una buena foto, pero luego la regla de los tercios
se te estropea la foto cuando la subes a redes sociales y dices, joder. Sí, el 4 tercios, ¿no? De Instagram, por ejemplo. ¿Eh? El 4 tercios de Instagram que te recorta la... Sí, exacto. Y entonces digo, bueno, sabes que la subo igual, pero bueno, hago un history donde Claro, la subo entera y la gente por lo menos no me va a criticar, ¿sabes? Por decirte algo. O bueno, así se ve entera, ¿sabes? Pero no recorto ni... Que también podría subirla entera. Porque hay programas que te permiten pasarla. Hay aplicaciones que te permiten, exacto, Que y luego, con el scroll, ¿no? Sí, pero no me mola, ¿sabes? No. Y luego, ¿por qué en vertical? Es verdad que las calles de Barcelona exacto, entonces es por eso, no es por otra cosa. Estoy seguro que si hiciera foto de paisaje, la mayoría las haría en horizontal, pero mi estilo, por así decirlo, y creo que también es verdad que quizá me guste más, no lo sé, ¿sabes? Pero sí es verdad, la mayoría se ven, pero no por nada, y menos mal, porque si no el fotogiro como hubiera quedado. Para pegarte foto, Alguna pregunta més? Se sent? Sí? Hola. No? Sí, ara sí. Vale. Abans d'acabar, m'ho he deixat, tenia apuntat. Ara sí, segur. Abans d'acabar i despedir i continuar amb el Bernut, ho tenia tot el meu deixat. Dia 6 d'abril, curs de les aixetes. Crec que queda un dorsal per donar samarretes xulíssimes. Dia 7 d'abril, perdó. És veritat que és que un dia de l'altre, imagino que els presentem allà, no. Però sí que falten encara voluntaris per fer fotografia. Dins de la secció, algú que pugui, sisplau, i això, que vulgui passar un dia meravellós i menjar una buti que és exquisita, és de les millors butis que hi ha al món, que ens ho digui i que per fer alguna foto que sempre ajuda. Veure un tio o una senyoreta, una dona amb un pernil, això és una meravella per poder fotografiar, per la qual recordeu, encara us podeu apuntar a la cursa de les aixetes, però també nosaltres necessitem encara voluntaris per poder fotografiar el dia. Fora d'això, mil gràcies a Nico, de veritat, nerviós, no és la primera vegada això que diu, és que jo crec que ha estat superxulo, té unes fotos meravelloses, té un fondo, perquè una foto sense fondo, té un fondo diví i reagrair que encetar aquest meló dels dissabtes, ostres, jo crec que ha anat molt bé i que poc més, que tenim com sempre amb aquest petit detall per ell, que no sé si ho sap o no, que en principi li donem la seva el cartell, ¿no? Esto sí que es único, ¿eh? Esto sí que es único. Y un aplaudiment para ellos.